Bienvenidos a El Juego del Éxito y No Morir en el Intento con el Dr. Ángel Conde y el Dr. Jesús Castellanos. Para todos los miércoles 3 p.m. por Radio Canacope, CDMX. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todas y a todos. Nuevamente aquí en su programa de El Juego del Éxito y No Morir en el Intento. Esperamos que nos estén siguiendo a través de las redes, a través de la red de la Canacope, CDMX, así como pues a través también de las redes propias del corporativo AIM para pues seguir con estos temas. Ya sabe usted que cada 8 días estamos transmitiendo un tema novedoso, un tema interesante, un tema que pues realmente lo explicamos de la manera más fácil del mundo para que vea usted que los impuestos y todos estos temas también complejos en cualquier área del derecho no es tan difícil, solamente es cuestión de que nos lo sepan explicar. Y bueno, pues le doy la bienvenida al doctor Antulio Ángel Conde Bermúdez, como siempre que estamos aquí los dos transmitiendo, ¿verdad, amigo? ¿Cómo estás? Amigo, buena tarde. Un placer, como siempre, estar contigo y con todo lo que estamos platicando de este tema y esta situación que tenemos en la actualidad. Y como siempre, también platicar los temas de una forma sencilla, práctica, y qué mejor con un excelente amigo y doctor también, Ulises, que es quien nos acompaña esta tarde. Ahorita lo vamos a presentar con todos los honores. Es un querido ex compañero del SAT y un amigo que le gusta mucho estos temas, y lo más interesante de todo los explica de una manera fácil, detallada, pues como lo hacemos aquí con nosotros, ¿no? Claro. Una forma de llevarlo amenamente para que pues todos lo puedan entender y tarde o temprano pues podamos llevar estos temas de la mejor forma, de la mejor manera y estar enterado al día de las situaciones. Así es, efectivamente, para que no estemos nada más platicando el doctor Ángel y yo y ya digan, ya qué flojera, siempre son los mismos. Pues no, está con nosotros efectivamente el doctor Ulises Aristides Ruiz Cid. Usted dirá, bueno, ¿quién es? Desde el nombre ya nos impresionó, ¿verdad? Desde ahí ya nos dejó impresionados. Pero bueno, su trayectoria va mucho más allá. Fíjense que él ya tiene más de 25 años de experiencia profesional. Pero nada más les cuento esta parte, fíjense que es muy interesante. Él tiene pues 17 años, estuvo 17 años en el SAT. Imagínense usted, en el área de los asuntos penales. O sea, por si usted piensa que el SAT solamente ve esta cuestión de recaudar y todo esto, pues los asuntos del SAT son delicados y se pueden volver temas penales cuando no le damos la atención suficiente. Y entonces se vuelven muy grandes, ¿eh? Y entonces el doctor Ulises, pues era el que se encargaba de hacer precisamente estas cosas no muy agradables a lo mejor, pero depende del lado que estemos, ¿verdad, doctor? Claro, doctor. Depende. Él, bueno, pues está especializado precisamente en materia penal fiscal. O sea, bastante interesante la combinación de esto. Él ha sido también conferencista en diversas ponencias, ha expuesto sobre delitos fiscales, sobre EFOS y EDOS, procedimientos del artículo 69 de juicios orales en materia penal fiscal, entre otros temas. Y bueno, independientemente de que se dedicó al SAT y actualmente se dedica de manera independiente también a la asesoría de diversas empresas en materia penal fiscal, pues también se dedica al área docente, que es muy importante y muy enriquecedora pues para estos temas, ¿no? Actualmente da clases en la CECIJUC, que en la Facultad de Derecho. Él es catedrático en Derecho Mercantil y en Derecho Fiscal. Ahí nada más se los dejamos para que vean con quién estamos hablando el día de hoy. Le damos la más cordial bienvenida, doctor. Siéntase usted bienvenido a este podcast, ¿verdad? Oye, que esté como en su casa, doctor. Exacto, pues de hecho está en su casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Está cómodo porque está en su casa, ¿verdad, doctor Ulises? No, estoy trabajando. Perdón. Es su despacho. Su despacho, exactamente. Sí. No, hombre. Oiga, pero a ver, vamos a platicar pues vamos a explotar el conocimiento del doctor Ulises. Y, a ver, fíjense que hoy el doctor Antulio nos estaba comentando antes de iniciar el programa que salió una nueva lista, decías, doctor, Sí, no, es publicado de 69B la semana pasada. Y es para que se pongan a temblar los contribuyentes.
Es lo que la lista del 69B? Es la lista, famosa lista negra, los cuales ya están publicados como EFOS definitivos o presuntos, los cuales no acreditaron la materialidad de sus operaciones. Tarde o temprano, pues como lo venimos platicando durante varias semanas o en programas pasados, el SAT, hay que decirlo muy claro, no está buscando que nosotros cumplamos, ¿no? Lo que él busca es recaudar. Tarde o temprano esto no es como en la escuela. Aquí no es simplemente tener palomita y listo, no. Aquí la autoridad lo que busca es dineros para sus arcas, y pues lo que está pasando es que, ¿qué está haciendo? Al publicar nuevos EFOS, va contra los EDOs, que son quienes les compraron las facturas, y van a cobrarles. Tienen un determinado tiempo, que son más o menos 15 días, para que ellos vayan y digan, oye, ¿sabes qué? Mis operaciones son reales, aquí está la materialidad de las cosas, pero lo importante en este tema es estar bien asesorados. Por eso también es parte, pues, de invitar aquí al doctor Ulises para que nos refresque un poco lo que ya hemos platicado en otras partes del programa, nos dé su perspectiva y tarde o temprano, por su experiencia, no tanto es corregirlos en su momento, sino también ver las consecuencias al tener este tipo de operaciones dentro de nuestras contabilidades. Y entonces ya hablamos de un tema más interesante, ¿no? Yo quisiera aquí aclararle un poquito a nuestro público, a lo mejor lejos del tecnicismo, para que le agarre usted la onda. A ver, la lista negra tiene que ver con estas empresas que simulan operaciones para acabar pronto, las factureras, ¿sí? Que son muy común el tema ahorita, pero no nada más tiene responsabilidad a quien le compré la factura, sino yo también si compré una factura. Y estos temas ya se están volviendo muy recurrentes, pero que tienen una responsabilidad penal, ¿no es así, doctor Ulises? ¿O cómo va este tema? Sí, totalmente, sí. Hay un apartado precisamente, en materia penal, existe un Código Penal Federal que prevé los delitos en su parte general, pero también existen los delitos especiales. En este caso, existen leyes que dentro de las mismas prevén un catálogo de conductas que sancionan penalmente. Este es el caso del Código Fiscal de la Federación, en el cual ubica un apartado que va del 92 al 115, y todas las conductas que aparecen ahí son penales, o sea, se persiguen en la parte penal. En el tema que estamos tocando, lo que son los factureros, cuando esto inicia, hace muchos años, digamos por ahí de 2001, yo empecé en 2001 en el SAT, y yo recuerdo que en 2001, 2012 platicaba que la gente iba a comprar sus facturas a Santo Domingo, porque no había todo el cruce que había ahora de la información de manera digital, y entonces la gente llegaba a Santo Domingo y decía, deme 5 de constructor, 2 de agricultor, y se las vendían, las agregaban a la contabilidad. Y en aquellos años la manera en la que el SAT procedía únicamente era posible si revisaban al contribuyente, y al revisarlo, entonces detectaban una serie de facturas, pero para poder establecer que no eran auténticas tenían que mandar citar al supuesto emisor de la factura. Entonces, si el emisor decía, yo no la emití, en ese momento se sabía que estaba simulando actos, o sea, no se habían realizado. Pero con el paso de los años se han ido especializando en esta materia de la facturación, e incluso lo que hacen ya es que hay alguien que se dedica a elaborar las facturas y se hace todo un ciclo donde se deposita el dinero, se toma la ganancia, se devuelve el resto. Aquí eso ocurre cuando realmente la persona ha comprado las facturas. La problemática que existe es que muchos empresarios pueden no comprar una factura, pero como no tienen una buena asesoría jurídica, fiscal, no tienen cuidado y los empiezan a evaluar como si fueran una facturadora, porque ahorita hay tanto temor de parte del SAT de que los contribuyentes ocupen la facturación para bajar la carga gravable, o sea, para pagar menos impuestos, que a todos les ponen el dedo, a todos los están observando. Y de alguna manera, vaya, el contribuyente para defenderse está en un verdadero problema. Si no tienes a un especialista, pues tú piensas que no te va a pasar nada.
Pero vamos a ver cómo es un poco del procedimiento actual. Actualmente, todos los contribuyentes ya a la hora de facturar es de manera electrónica. Por lo tanto, el SAT ya tiene manera de cruzar toda la información y cuando revisan un contribuyente, de antemano ya saben cuánto es lo que puede generar de una deuda, de qué contribuyentes se cree que son EFOS, o sea, que le hayan comprado las facturas a los empresarios que son facturadores de operaciones simuladas, ese es el EFO, el que vende la factura, y el EDO es el que la deduce. Nos lo dice la palabra EFO, viene de facturar, EDO viene de deducir. Entonces, cuando van a revisar un contribuyente ya tienen una estadística más o menos, y desgraciadamente todas las empresas que llegan a vender facturas, pues hay mucho facturero que finalmente tienen algunas facturas que podrán ser de actos simulados, pero también puede tener operaciones reales, pueden tener ambas, y puede ser que a un contribuyente realmente le brinden un servicio, pero si ese empresario está ya publicado como un EFO, obviamente le van a quitar todo el valor a la facturación. Y lo que le van a exigir a la persona que tiene esa factura, que la recibió, es que la saque de la contabilidad, que se autocorrija y que pague los impuestos. Ahora, la problemática es grande en este aspecto porque un contribuyente, a la hora de que no paga un impuesto, depende cuánto tiempo haya transcurrido para que le pidan que lo pague. Si ya transcurrió un año, si ya transcurrieron 2, si ya transcurrieron 3, nada más para darnos una idea, una deuda que puede existir en un plazo de 5 años se convierte por lo menos en el doble. Entonces, si un empresario le costaba trabajo pagar de impuestos $1,000,000 y a los 5 años le dicen, págame lo que me debías, pues ya no es $1,000,000, ya son $2,000,000 o un poco más de 2 millones. Eso provoca que los contribuyentes quiebren, pero el SAT de alguna manera pues, se va a ir contra sus bienes, los va a embargar, les puede embargar cuentas, les puede embargar bienes. Vamos, les puede embargar hasta bienes de su esposa cuando es una persona física. Porque al final la esposa, cuando están casados por sociedad conyugal, son socios de las ganancias, pero también de las deudas. Sí, entonces el régimen, mal llamado por algunos como bienes mancomunados, se llama sociedad conyugal. Son socios. Y esto tiene una razón de ser, que se llaman socios porque uno es el dueño y el otro es el socio. Realmente hay un dueño, el otro está en la sociedad. Entonces, cuando se llegan a divorciar y se vende el bien, el dueño lo vende y la otra parte, que es socio o socia, tiene derecho al 50% de esa sociedad. Entonces, el SAT tiene el sartén por el mango de muchas maneras, incluso ahorita por el embargo de cuentas bancarias va muy fuerte. Ahora, el que llega a comprar una factura, en el caso de que la compren, porque ya mencioné que hay muchos que no están comprando, hay muchos que están operando normalmente y no saben que a lo mejor publican a un empresario, pero de alguna manera el que adquiere una factura, el SAT no le va a notificar el inicio del procedimiento, porque así lo dice el 69B. 69 del Código Fiscal dice que cuando van a iniciar un procedimiento, se le va a notificar y se le va a dar un plazo determinado al EFO, o sea, al que entregó la factura a cambio de un dinero. Uh-huh. Pero el EDO se tiene que dar cuenta revisando la famosa lista negra que comenta el estimado Antulio. O sea, uh-huh, que si yo estoy trabajando con empresarios, ahora el SAT me obliga a que si yo recibo facturas, yo tenga que revisar si no han publicado alguno, porque tengo un plazo muy reducido para poderme apersonar y defenderme. Pero si no me entero, no me puedo defender. Sin embargo, de alguna manera esto ha sido validado por las autoridades, porque digo, finalmente sabemos que es ilegal que no notifiques al EDO, pero está previsto en ley y de cierta manera sabemos que los impuestos son de orden público. Se necesitan para sostener a las instituciones, para pagar todo lo que haya
en el país. O sea, el país no se mueve sin el pago de impuestos. Entonces, se van a hacer una serie de candados, dentro de los cuales ahora el empresario está obligado a especializarse tanto que necesite tener a una persona que le esté consultando los listados para que se pueda defender, porque aquí hay un punto muy interesante. El 69B del Código Fiscal de la Federación establece cuáles son los requisitos que debe de cumplirse para que se considere que una operación no ha sido simulada. Y dentro de ellas está, como lo podemos imaginar, que el empresario que se supone que vende facturas, que cuente con una infraestructura, que tenga empleados, que tenga una operación comercial, preferentemente una página donde se anuncie, o sea, que prevea un comportamiento como lo haría cualquier empresa. Pensando como ejemplo una constructora. ¿Qué tendría una constructora? Tiene una camioneta, puede tener maquinaria, puede tener un terreno para disponer donde guarde la maquinaria, o lo puede rentar para guardarla. Tiene que dar de alta a los trabajadores en las épocas que se llevan a cabo las obras. Tiene que tener una oficina que sea razonable en razón a su operatividad. Porque ese es otro punto. La gente puede ir al SAT y decir, vengo a dar de alta a mi empresa, y si de alguna manera están en operaciones y ven que las operaciones son millonarias, ok, pero vemos el domicilio, y el domicilio resulta que está en una zona alejada e incluso marginada, sí, y las operaciones son millonarias. Entonces, para el SAT en ese momento empiezan a fiscalizar a esa persona porque se considera que no tiene la capacidad. O sea, el SAT actualmente ya está verificando al contribuyente, el domicilio fiscal del contribuyente, si tiene empleados, cuántos tiene, que los tenga dados de alta, con qué salarios, porque si tú tienes una obra, no vas a tener solamente todos al mínimo, debes de tener un maestro de obra. Entonces, todo eso se está valorando, y al final aquí hay un punto muy interesante, y se los digo. Nadie va a ser exonerado cuando lo empiezan a revisar por parte del SAT. Nadie. Porque al final los criterios por un lado son cerrados, y por el otro lado, pues ante la duda, ningún empleado del SAT se va a arriesgar a perder su empleo. ¿Qué es lo que ellos dicen? Yo no te lo doy por bueno, aunque tenga muchos matices de bueno. ¿Qué pasa? Que entonces el contribuyente tiene que contratar un abogado fiscalista experto, el cual haga un planteamiento y diga, a ver, cuando me revisaron me pidieron mi contabilidad, me pidieron esto, aquello, aporté 1, 2, 3, 4, todo lo que aporté, y uno lo presenta en una demanda de nulidad. Se le llama juicio contencioso administrativo, de cariño se le llama juicio de nulidad, o coloquialmente. ¿Por qué se le llama así? Porque la persona que va a iniciarlo, esa persona es la que solicita la nulidad. La parte que lo inicia va a demandar la anulación del acto administrativo o de la resolución. Entonces, al final, yéndonos a un juicio de nulidad o juicio contencioso administrativo, como lo queramos llamar, es la vía en la que se va a ganar el asunto. A lo mejor en algún momento haya uno que otro caso que le dé la razón del 69B, defendiéndose, pero va a ser un caso sumamente aislado, va a estar totalmente ajeno a lo que regularmente se pudiera dar. O sea, eso no es algo que ocurra, es como un garbanzo de a libra. Entonces, cuando uno enfrente una situación de una revisión, lo que tiene que hacer es aportar todo lo que tiene que aportar, y posteriormente tiene que llevarlo a juicio de nulidad, y en juicio de nulidad tiene toda la posibilidad de ganar el asunto. De otra manera no podría hacerlo en el 99% de los casos, porque todos los van a rechazar, ¿sí? Okay. Incluso dentro de los criterios que se ocupan, por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con el domicilio fiscal. Si la autoridad considera que el domicilio fiscal no reúne requisitos, también puede considerar que el contribuyente puede ser facturero. ¿Y qué tiene que ver un domicilio fiscal
pues que la autoridad le guste lo suficiente, porque al final son criterios de interpretación. Si nos vamos al 10 del código, por decir algo como ejemplo, en una persona moral, el domicilio fiscal será el lugar donde se encuentre la administración principal del negocio. ¿Y qué sería la administración principal del negocio? Hablando en un tema de sociedades mercantiles, vaya, pues va a ser donde está la parte administrativa fuerte. ¿Qué sería? El administrador único, los socios, la secretaria, o sea, todo lo que tiene que ver con la operatividad. Sin embargo, el SAT no. El SAT, cuando pide un domicilio, ¿qué es lo que quiere? Por ejemplo, si llega y es una maquiladora, dice, ¿dónde están las máquinas de coser? Y si uno les dice, bueno, pues las tengo en mi bodega, ¿no? Bueno, ¿y tu bodega la tienes enterada, reportada? No, no la tengo. Entonces, para mí esto no reúne los requisitos de un domicilio fiscal, porque no encuentro la operación. Y uno puede decir, bueno, estrictamente hablando, el 10 de código dice la administración principal del negocio, no la operación. La operación propiamente le corresponde a la persona física, porque esa es la que de alguna manera en el 10 se le menciona el lugar donde realice el desempeño de su actividad, en uno de los dos, porque hay una persona física con actividad empresarial y una sin actividad empresarial. Entonces, toda la serie de candados que vemos que hay impiden incluso a las propias autoridades del SAT darle la razón a un contribuyente. Si eso le sumamos que no tengan un experto que pueda hacer valer las cosas, pues el asunto es todavía más difícil que se aceptara en una vía de conciliación con la institución. Y digo, estamos hablando de un área sumamente técnica, excesivamente técnica. Entonces, muchas veces los propios compañeros del SAT, digo ex compañeros del SAT, hay muchos temas que no dominan a detalle. Entonces, cuando uno les presenta toda la información, es muy difícil que ellos la interpreten favorablemente, porque ante la duda, ¿qué hacen? Lo niego. Ante la duda, lo niego. Oiga, pero entonces aquí no aplica la duda razonable. No. La duda No, es que volvemos a caer lo que platicábamos al principio. El SAT o su visión del SAT no está para calificar que estés cumpliendo verídicamente o que tengas un checklist y que digas yo cumplo. No, lo que busca el SAT es recaudar, y lo que está buscando el SAT es tapar todas las salidas que se tenían, las estrategias que teníamos, para que podamos ya no tratar de evadir. Ahora, ser realistas. Lo que pasa es que el derecho tributario nace en la autodeterminación de los impuestos. El SAT nada más tendría que revisar que lo estemos haciendo de manera correcta, pero al existir un montón de situaciones o estrategias que han ido generando los despachos, conforme lo platicaba el doctor Ulises, desde que se compraban las famosas facturas en papel hasta la fecha, la simulación ha ido creciendo, y tarde o temprano esta situación se ha vuelto de un calibre mucho más, de una expertise más fuerte. Y de hecho, retomando un poco lo que dijo el doctor Ulises, es importante ver que sí es cierto, hay veces que van a estar molestando o van a estar haciendo los contribuyentes que ni siquiera se dedican a vender facturas, simplemente operan mal para verlos y publicarlos en el 69B. Es que aquí van a pagar justos por pecadores. ¿Por qué? Porque tarde o temprano se hizo una manera no correcta de llevar bien las contabilidades, no adecuada, al no tener un contador, un administrador, un abogado, revisando procesos que busca el SAT. De hecho, también hace 2 semanas salió un comunicado donde cuesta más trabajo ahora presentar los impuestos, porque no solamente tienes que presentar impuestos, ahora tienes que tener el tema del REPSE, el tema de operaciones vulnerables y lavado de dinero. Estamos hablando de un sistema más complejo que te necesitas tener gente más preparada. Y como bien lo observa el doctor Ulises, es que la gente del SAT no está preparada para, cierto modo, analizar las situaciones.
ellos van sobre sus lineamientos. ¿Y cuál es su lineamiento? Recaudar, no más. Ahora, muchos despachos en la actualidad están diciendo, oye, manuales de cumplimiento, volvemos a crear lo mismo. Si tú te vas sobre un manual de cumplimiento, lo que estás buscando es decirle al SAT, califícame como si fuera escuela. ¿Sabes qué? Yo cumplí con esto. No es cierto. Mientras todos los despachos y todos los abogados y contadores expertos en la materia o pseudo expertos no vean que lo que está buscando el SAT es un tema recaudatorio, no van a abrir esa capacidad de poder realizar las cosas. ¿Por qué? Porque luego nos critican mucho a las personas que trabajamos dentro de la institución, porque tarde o temprano pues vemos una parte de la institución o vemos una parte donde dices, esto está para recaudar, pero no está listo para cumplir toda la formalidad de la ley. Como bien lo comenta el doctor Ulises, una cosa es la formalidad y la puedes llegar y aportarla al SAT, pero cuando ya la aportaste dice el SAT, oye, yo te doy la duda, pero pues es dudoso, te cierro la puerta, yo autoridad te digo que voy a seguir mi procedimiento y que un tercero se pronuncie, porque así se lava las manos. Entonces volvemos a sacar a lo mismo. El contribuyente tiene que estar preparado a que lleguen a ver su situación personas que van a recaudar dinero. Y no van a calificar su buen comportamiento, no. Simplemente van a ver qué está pasando en su empresa, ¿no? Pero, oiga, bueno, a ver, para hacer aquí un corte para el público. Ya vimos, o sea, esta perspectiva de ellos, de los dos expertos que han estado en el SAT, ¿no? ¿Cómo funciona? Porque no es lo mismo verlo desde afuera que verlo desde adentro. La realidad es que cambia mucho la perspectiva. Esta es la parte, digamos, del derecho administrativo, todo lo que nos está claro. ¿En qué momento trasciende esta cuestión de derecho administrativo a una cuestión penal? ¿En qué momento se puede convertir en una cuestión penal? Que ya es mucho más delicada porque ahora no nada más van sobre mis bienes, sino sobre mi libertad, ¿no? Inclusive. A ver, ¿cómo se da? ¿En qué momento? Tarde o temprano, si quieres, te pongo en tu cancha, doctor Ulises, porque tantos años que estuviste en ese tema de los penales. Mira, es una situación complicada para los contribuyentes, porque tarde o temprano es que no cumplieron y no previeron muchos factores, porque la gran mayoría de contribuyentes que llegan a penales con el doctor es porque les dijeron, oye, tienes una oportunidad, tienes otra oportunidad, y esto escaló a tal punto de que no contestaron, no llevaron bien las situaciones. Es un mal asesoramiento también. El problema es quien busca a los abogados fiscalistas o expertos administrativos es porque ya se les dieron muchas oportunidades y no las marcaron. Ahora sí te dejo, Ulises, doctor Ulises, porque tú tienes la experiencia de la vida haciendo eso. Claro. Bueno, que puede escalar es un tema complejo porque para empezar la facturación como tal, para poderla tomar en cuenta, es necesario que puedan reunir una serie de requisitos. Se muteó. Doctor, se muteó. Sí. Sí, perdón. Sí, como les comentaba, yo cuando llevaba los penales, lo que se hacía era manejar criterios para empezar de cuantías. Cuando una empresa tenía cuantías millonarias altas, ya era susceptible de valorar su comportamiento, o sea, ya de entrada, ¿no? Por otro lado, sí se hace un estudio de la empresa. O sea, por decir algo, es que un contribuyente en un año está generando 100 millones de ingresos, pero es una empresa que tiene un empleado, es una empresa que su domicilio fiscal es un cuarto de 3x3, pues de entrada se van a ir sobre de la persona, y con esos elementos se va a poder demostrar que no cuentan con la infraestructura, lo cual también es muy cuestionable,
porque tendríamos que ver a qué se dedica alguien, porque actualmente el mejor negocio de todos es ser intermediario. O sea, si una persona siembra aguacate y yo se lo compro y yo se lo vendo a otra persona, yo ni siquiera necesito bodega para almacenar. A lo mejor ya me arreglé con uno y con el otro y ya estoy pasando la mercancía sin ningún problema. Ahí no necesitaría yo tener un almacén como tal. Por eso es que actualmente esto está variando mucho, no en lo que resuelva el SAT, porque el SAT, como dice mi amigo Antulio, el doctor Antulio, lo van a rechazar. No, en tener elementos para defendernos, que en un dado momento uno diga, yo no tengo por qué tener bodegas, actualmente hay muchos robos, te cobran derecho de piso, o sea, hay una serie de cuestiones que muchos empresarios optan por comprar y vender, haciendo nada más la maniobra de ser intermediario. Ahora, una vez que llegue el asunto al área, cuando yo estuve en su momento a nivel nacional, yo era de los que valoraba más los asuntos, porque habían muchas administraciones que simplemente lo recibían y lo presentaban ante el Ministerio Público. Yo era enemigo de eso porque al final yo pensaba, si me lo están mandando, yo tengo que valorarlo y devolverlo si considero que no procede. El tema de la facturación es muy complicado que proceda únicamente como facturación. Regularmente las instituciones lo están mezclando con otras conductas más pesadas, como por ejemplo el 400 bis del Código Penal Federal, que es llevar a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita. En ese caso, están llevando a cabo una conducta que al mezclarla con dos tipos penales, pues le están pegando durísimo al contribuyente, porque en materia de facturación sí era un tema más fácil, pero ya cuando entra un 400 bis, vaya, o sea, es delincuencia organizada lo que le están imputando a la persona, y estamos viendo que escala un delito que era de cuello blanco a delito de delincuencia organizada, o sea, se pone espantoso el tema. Ahí sí ya la persona está temblando. Entonces, de facturación, pues es difícil que proceda la materia penal. Yo pienso, y además en la ley se previó que cuando ya el listado se vuelva definitivo, el listado negro que comentaba el doctor Antulio, quiere decir que el contribuyente ya perdió todos los medios de defensa que tuvo a la mano, o simplemente le notificaron y él dejó pasar los plazos y perdió. En ese caso es cuando pueden proceder penalmente en materia de facturación. Pero yo más bien he visto que no le entran tanto al penal, y que cuando le van a entrar, lo mezclan con el 400 bis. Además de que hay otra problemática, que actualmente estos delitos ya no los ve casi nada Puebla. Los mandan a México, a la agencia especializada en delitos de esta naturaleza, y pues el tema se pone más fuerte. Lo integran en México y después ya nada más lo judicializan en Puebla, porque Puebla es el lugar donde se comete el delito. Entonces, o en cada región, ¿no? O en cada parte del país. Cada uno va a cada local, ¿no? Uh-huh. Es que sí es un tema delicado. Es un tema delicado, más sonado, porque seamos, yo creo que realistas, han querido ir cerrando las puertas poco a poco para poder ir buscando este tipo de conductas y tratar de que no, pues elevarle la categoría, ¿no? Porque así como bien lo dice el doctor Ulises, ya no era tan fácil judicializarlos, no era tan fácil llegarles al tema penal. Entonces ahora los van a combinar con otros tipos de delitos. ¿Para qué? Para que se hagan un proceso más fuerte. Y de hecho lo que pasaba con el SAT, ¿no? El SAT no tiene la capacidad en cuestión de temas penalistas o de temas de investigación para dar con este tipo de acciones. Lo que va a hacer es darle un tipo o un tema más del orden pues más delincuencia organizada, un tema más fuerte. ¿Y a qué se están dedicando? Porque ves que ahorita que estaban, o los que les tocó ahorita, que los
judicializaran fue por el tema del famoso caballito. Ellos los están poniendo por el tema de que tienen que ver con el huachicol fiscal y con un tema más delicado, ¿no? Doctor, bueno, tenemos un tema ahí con tu cámara. Sí, creo que se volteó, que giró. Entonces, lo que tenemos que entender el público en general, o sea, no es tan común que el SAT proceda penalmente, estoy entendiendo esta parte. O sea, no era tan común, ahora está pasando a ser común. Entonces era como realmente el principio del derecho penal que siempre decimos, la última ratio, ¿no? La última razón ya era el penal, ¿no? Ya cuando ya agotamos todo, cuando de verdad el contribuyente no entendió, no hizo caso, etcétera. Ahorita entonces ya se está haciendo un poco más común, pero también deberíamos entender que entonces no es precisamente que vaya tan sólida a lo mejor la denuncia del SAT, sino por eso lo combinan con otros tipos penales para hacerlo un poco más complejo. Eso estoy entendiendo, ¿no? Sí, claro, los están haciendo de una forma, ¿no? De una forma más... Pero yo creo que cambió, ¿no, doctor Ulises? Yo creo que lo actualizaron más y ha evolucionado esto, ¿no? La penalidad aumentó mucho, y también aumentó para no solo para el que vende, sino para el que compra. O sea, la penalidad ya aumentó un mínimo de 3 años. El problema es que actualmente, si tú quieres gozar de una sustitución de pena o de algún tipo de beneficio, no puedes gozarlo si adeudas impuestos, porque el tema de la reparación del daño es el tema principal. Entonces, esto es una trampa, y aparte ya la prisión preventiva ya es oficiosa en este tipo de delitos. Entonces, la persona va a entrar y va a salir hasta que termine el asunto. Entonces, mucha gente, si quiere salir rápido, bueno, pues si solo es de facturero, pues la pena no está tan alta, pero tiene que pagar la reparación del daño, y ahí es donde el matiz entra más complejo, porque se busca recaudar. Y además no olvidemos una cosa, el SAT está recaudando impuestos y es un área estratégica de nuestro país. O sea, enfrentar al SAT hasta en un delito de un aviso de cambio de domicilio con falsedad, enfrentas titanes. O sea, realmente enfrentas titanes. La gente que se presenta del SAT avanzan y no sueltan prenda. O sea, entran con una fuerza impresionante. Por pequeño que sea el delito, le entran con mucha dedicación, porque son impuestos. El tema son impuestos. Entonces, no podemos pasar por alto esa parte. O sea, y aparte tienen todo el apoyo de los jueces. Actualmente, a mí me ha tocado estar en audiencias de juicios. No de juicios, de procedimientos, porque no hemos llegado a juicio. Sin llegar a juicio, a mí me ha tocado que el juez o la jueza voltee y les diga a los del SAT, ¿están cumplidas las condiciones? Por ejemplo, una suspensión condicional. Y que ellos digan sí. Y voltea y les dice, ¿seguros? ¿No les faltó nada? ¿De verdad bien todo? Y uno dijera, espérate, pues el juez debería de ser equilibrado en ambas partes. Ya te dijeron que sí. Ya no tendrías por qué volver a preguntar más. Pero es un tema de impuestos, y los impuestos son de orden público. De ahí gana su salario un juez, de ahí se mantienen las instituciones. Entonces, ya me he dado cuenta que por pequeño que sea un delito penal fiscal, se mete en una presión impresionante. Y vamos, un aviso de cambio de domicilio con falsedad, que es un delito menor, te puedes echar 2-3 años en el juicio, y al final, aunque saques a la persona, de todos modos estás enfrentando todo un estrés que el cliente se lo tiene que aventar por toda esa época. Claro, lo que pasa, tarde o temprano, como bien dice, sí son por delitos, pero tarde o temprano está complicada esta situación. Como lo platicábamos en otras situaciones, doctor Castellanos, tarde o temprano ellos tienen de la mano la ley. Pues entonces, cuando tú tienes la ley de la mano, ya no te queda otra situación más que ceder a lo que la autoridad dice. Se oye fuerte, y más como juristas, y hay juristas que se cortan las venas y que dicen que el derecho es humano y lo que tú quieras, pero de aquí a que tú puedes hacer ese tipo de situaciones, irte a la Corte Interamericana y puedas ganar un caso,
como bien lo dice el doctor Ulises, van a pasar 3, 4, 5 años, y con la previsión y la prisión oficiosa va a ser la orden, ¿no? Entonces, eso es muy interesante lo que plantea el doctor Ulises, y yo creo que es un tema más allá de lo que estamos planteando solamente de impuestos. Estamos planteando que la autoridad tiene el sartén por el mango, y ahora yo siempre he dicho 2 cosas. Una, que los empresarios mexicanos son o están determinados con impuestos de primer mundo, porque realmente nosotros como país tenemos unos impuestos o una determinación y tecnología de primer nivel, con empresarios de tercer mundo, que ellos no quieren entender que necesitan asesorarse, que necesitan cuidar su patrimonio. No, solamente hasta que les pasa, suelen, el doctor Ulises me va a dar la razón o no, dejarse asesorar. Si no, ¿qué pasa? Van con un médico, van con el otro, y parecen los doctores en derecho o los maestros en derecho surgen como cualquiera, y cada uno va sacando su propia perspectiva, hasta el punto que dices, oye, ¿cómo se va a aventar esto? Pero lo que pasa es que tarde o temprano se ha como malinterpretado este tema de la materia administrativa, y los civilistas, mercantilistas, otro tipo de personas han entrado a esta materia. ¿Y qué está pasando? Que está volviéndose un verdadero relajo, ¿no? Y eso es en situaciones donde dañan al cliente, y en este caso al contribuyente, pero tienen que ver ahora sí la seguridad de estar afuera o adentro de la cárcel, como gusten, ¿no? Así es. Yo sí quisiera decirle algo al público: tenga mucho cuidado. Cuando esté usted involucrado en un tema así, efectivamente, vaya o recurra, busque un especialista en materia penal fiscal. O sea, no por el hecho de que alguien sea penalista quiere decir que lo va a poder defender adecuadamente en este caso. No, necesita a alguien que conozca del área penal, pero que también, como es el caso del doctor Ulises, que conozca de la materia fiscal. De lo contrario, créame que está usted perdido, porque como dice el doctor Antulio, el tema es que te estás enfrentando al Estado. O sea, no te estás enfrentando a un particular cualquiera, te estás enfrentando al Estado. Y entonces el Estado normalmente siempre tiene la razón, aunque no la tenga, pero generalmente la va a tener. Entonces, ojo con la defensa que ustedes buscan. Ay, es que me acusan de esto, pero es materia fiscal. Pero como es penal, entonces con el penalista de confianza. No, señores, no está tan fácil. Doctor Ulises, porque creo que ya para ir cerrando más o menos los temas, por ejemplo, ¿nos puede usted mencionar cuáles son los delitos más comunes o más frecuentes que se pueden dar en materia penal fiscal? Claro. Bueno, por un lado, defraudación fiscal invariablemente. Pero bueno, hablando de los fiscales, son los que van del 92 al 115 del Código Fiscal de la Federación. La defraudación fiscal invariablemente. Ese sí, de cajón, es de lo más socorrido, ese. El de la facturación que estamos platicando también está muy difundido. Y en el caso también del contrabando, dentro de todas las modalidades que hay un contrabando genérico que lo señala el 102, un contrabando presuntivo, que yo siempre estoy en contra de que sea una presunción. Las presunciones no son delitos, pero ahí sí son, que son del 103, y lo que le llaman los equiparables al contrabando, que son los del 105. Y el contrabando obviamente es muy recurrente, porque cada vez que detienen a alguien con mercancía, con un vehículo que tiene un permiso vencido, o incluso un vehículo que va trasladando a una persona a la que no se le dio el permiso aunque esté vigente, ese vehículo ya se lo pueden quitar a la persona, porque solamente lo puede conducir las personas que diga en el permiso temporal. De otra manera detienen a las personas y les quitan el vehículo, y lo peor de todo es que dicen, bueno, ok, pago los impuestos y me das mi vehículo. No, porque el vehículo ya adquirió un estado de ilegalidad, entonces ya no está en comercio, no va a regresar a ti. Entonces me quedo con tu vehículo, me pagas los impuestos y bueno, pues ahí la podemos parar. Pero si yo lo quisiera hacer penal, lo puedo hacer penal. Obviamente, en materia penal de lo que es el contrabando, es muy difícil que sea tan recurrente como la defraudación fiscal es muy recurrente. El contrabando es menos, no porque no se cometa,
sino porque eso nos llevaría a un terrorismo fiscal. Porque mucha gente tiene un vehículo y no entiende que está en estado de ilegalidad, mucha gente trae mercancía y no sabe que puede ser detenida, revisada. Entonces, en materia de contrabando, de mercancía, es un tanto menos recurrente, pero por evitar el terrorismo fiscal. Entonces, pero esos serían los que más me tocó ver, principalmente. Lo del huachicol también se presenta, pero esa más bien lo vería Pemex, a pesar de que hay por ahí algo pero para nosotros en esa teníamos los delitos de controles volumétricos, que la persona los tuviera alterados, o sea, una gasolinera, la cantidad de combustible que entra y la que sale solamente se contabiliza a través de lo que se llama controles volumétricos, que forman parte de la contabilidad. Llega a descargar, por ejemplo, gasolina, una pipa, y a la hora de que entra marca cuánto entra y al vender marca cuánto se vende. Esos son los controles volumétricos, que es propiamente el delito que tendría el SAT, y de ese pues me tocaron pocos asuntos. Básicamente yo creo que esos son los principales. Mande, perdón. De hecho, pues como lo platicábamos es que ha ido evolucionando, ¿no? Y de hecho, como hemos visto en los últimos años, pues la ley se ha puesto más firme, y con las reformas del año pasado, no dudemos que el tema aduanal en los próximos años sea más fuerte, y el huachicol que se está poniendo de moda, pues también va a ir evolucionando. Realmente, como lo hemos platicado, doctor, pues él es un gran amigo, un muy buen abogado, que más adelante lo vamos a sumar a las filas del Corporativo AM. Ya sabes que aquí tenemos pura gente de alto calibre. Entonces, lo estimamos mucho dentro de la institución, o dentro de nosotros que hemos estado trabajando tantos años juntos. Lo que buscamos en este programa es que entienda a las personas, y si tienen alguna duda de lo que acabamos de platicar o comentario, pues nos los hagan saber. Y lo que buscamos es tarde o temprano llevarles el tema de una manera muy fácil de entender. Y no es por preocuparlos, sino mantenerlos informados, porque son temas difíciles. Yo lo que les digo mucho a los clientes y muchas personas es que, pues lo que siempre platicamos, ¿no? Hay TikTokers, hay muchos abogados que se graban, que se anuncian, pero realmente tienen algunas carencias en lo que platican o en lo que ven. Entonces, y estos temas ya son cada vez más delicados, y vamos a tenerlos con mayor fuerza en los próximos años. ¿Por qué? Porque la autoridad viene a recaudar mayor dinero. Y es un terrorismo, ya va a haber un terrorismo en cierta manera, porque se ocupa recaudar más impuestos. Simplemente es una situación normal dentro del país, que necesitan subir el alta de recaudación, ya se les acabaron los grandes contribuyentes. Entonces, ¿qué va a empezar? Mediano, pequeño, tarde o temprano, pues todo lo que recauden va sumando sus números. Entonces, lo que queremos nosotros con este tipo de información es que la gente se vaya enterando, vaya entendiéndolo, para que pues no los tomen por sorpresa definitivamente, ¿no? Así es, efectivamente, que pues tratamos de explicar de la manera más sencilla y más coloquial, inclusive, ¿no? Estos temas. Pues ya se nos está agotando el tiempo, ¿verdad? Se nos fue muy rápido. Sí, amigos, se fue muy rápido. De hecho, pues ojalá lo tengamos más dentro de nuestro programa, nos acepte las invitaciones, platiquemos más seguido, querido amigo. Y más que nada, pues yo creo que porque son muy entretenidas estas pláticas, estas charlas, y aparte porque la gente, pues, escucha de un gran profesional los temas, muchos años de experiencia, amigo. Pues ya sabes, no paro de elogiarte siempre, y pues muchas gracias por acompañarnos. Doctor Castellanos, como siempre, un gusto. A ti te veo más seguido, entonces no, ya sabes lo que estimamos, y ya trabajamos juntos, nos vemos por lo menos una vez por semana. Pues ya contigo ya sabemos qué hacer, ¿no? Ya. No, doctor Ulises, pero muchas gracias. La verdad es que nos explicó desde el inicio hasta, sí, así como con bolitas y palitos, entendimos todo esto, cómo se daba la facturación desde el inicio. Muchísimas gracias. Se notan las tablas también en la cátedra, ¿verdad? Que eso es muy, muy importante y básico para poder entender todo esto. Muchas gracias, doctor.
efectivamente, esperemos que nos vuelva a acompañar también con otros temas. Yo me quedé, la verdad, con una duda de inclusive una simpleza, lo que decía, ¿no? Lo del cambio de domicilio, pero que, bueno, yo inclusive no lo conocía, ¿no? Que podemos estar inmersos en una situación así. Entonces son cosas, porque a lo mejor el público dirá, ay, es que pues yo no me dedico al contrabando, ni defraudo, ni nada. Pero a veces por un pequeño errorcito podríamos terminar en una situación delicada. Entonces, doctor, muchísimas gracias. Amigo, como siempre, muchas gracias. Un placer, como siempre. Pues nos vemos en el próximo capítulo del podcast de El Juego del Éxito y no morir en el intento. Y lo más importante, que nos escuchen todos los miércoles a las 3 de la tarde. Ya saben, ya grabado en nuestros canales conocidos del corporativo y como siempre con los mejores invitados. Cuídense mucho. Un saludo para todos. Bye.